Cuando se conocieron las primeras noticias sobre la existencia de este proyecto, o sea, no de este proyecto, porque este proyecto realmente ha estado en el limbo durante 4 años y pico, desde enero de 2011, que se falló el concurso y se adjudicó, hasta el año 2005, donde se ha vuelto a sacar precisamente en plena campaña electoral. Y luego a los que nos hemos opuesto a él se nos ha acusado de oportunistas, cuando realmente quien es la causante de que este proyecto haya entrado en plena campaña no ha sido otro que el propio patronato, que ha sido quien ha inaugurado esa exposición en plena campaña electoral de las elecciones autonómicas. Bien, pues yo me planteé una pregunta entre esos dos términos que son polémica o debate. La polémica, el diccionario de la Real Academia, en una de sus acepciones, la define como el arte, las artimañas que se pueden hacer para conseguir determinado fin o ganar determinada batalla, mientras que debate, sin embargo, es una confrontación de opiniones con argumentos que al final pueden llevar a alguna conclusión útil, a alguna conclusión válida. Aquí yo creo que se ha planteado desde el principio mucho más como una polémica, un enfrentamiento partidista. El que estaba a favor del atrio se supone que tiene que ser del PSOE, del partido gobernante en la Alhambra, y el que está en contra se supone que tiene que ser del PP. Y yo sí que les digo, bueno, que me conoce, que nunca he sido ni soy de ninguno de esos partidos, tengo mis propias ideas, mis propias convicciones, pero no soy muy de adhesiones inquebrantables a ningún tipo de idea ni a ningún tipo de persona. Esto produjo una gran movilización ciudadana en defensa de la Alhambra, que es nuestro monumento más importante, y de sus valores patrimoniales y paisajísticos, porque se encontraban amenazados por una pretensión de construir en unos espacios que son espacios libres de uso público, en principio, y que gozan además de una protección múltiple a todos los niveles, desde el ámbito municipal hasta el ámbito internacional. Es decir, tiene todas las protecciones posibles que puede tener un inmueble, y se está pretendiendo una agresión realmente importante. Dentro de esta polémica, los que nos hemos opuesto a la construcción del atrio hemos tenido que sufrir determinados calificativos como las de ignorantes, catetos, manipulados por el PP, todo tipo de descalificaciones. Se nos ha llamado tontos del culo sin que nadie haya dimitido, hemos estado sometidos a todo tipo de insultos, y nosotros, sin embargo, nos hemos dedicado exclusivamente a proponer argumentos que son los que nos van a decir si realmente el proyecto tiene o no tiene compatibilidad con las condiciones que debe cumplir una intervención en esa zona. Nuestra propuesta es sencillamente un diálogo en el que se dialogue, pero se debata sobre aspectos concretos del proyecto, no sobre si Álvaro Sisa, que es el arquitecto estrella que se ha puesto como parapeto para que sea como incontestable el proyecto, si es bueno o es mal arquitecto, lo cual depende de muchas cosas. Habrá proyectos buenos, habrá proyectos malos. El Real Madrid y el Barcelona también pierden partidos de fútbol algunas veces y no por eso dejan de ser los mejores equipos del mundo. Entonces, en este caso, yo creo que se trata de un proyecto fallido. Con motivo de eso, publiqué, animado por una serie de amigos y amigas, una colaboración en el periódico Ideal que se llamaba Deconstruyendo el Atrio, como esta conferencia, y a partir de ahí lo que pretendía realmente era trasladar el debate de esa polémica de insultos y de descalificaciones, pues en principio dar una mínima información sobre el proyecto, para lo cual me informé. Estuve estudiando su plano, estuve estudiando sus antecedentes, estuve estudiando el planeamiento y la normativa que había que aplicar, una serie de reflexiones, y al final planteaba una serie de interrogantes, los cuales ninguno de ellos ha sido respondido por quienes defienden el atrio como algo incontestable. Se trata en este caso sencillamente de sopesar y valorar el alcance y cuáles van a ser las consecuencias de esa construcción si se llega a realizar algún día, cosa que esperamos que no suceda. Se apela a la infalibilidad también de los concursos de arquitectura como algo que, bueno, como un concurso que tiene un jurado de grandes próceres de la arquitectura, cosa que no es nuestro caso, porque en el concurso del atrio los profesionales de arquitectos que había realmente eran todos nacionales, no había ninguna figura internacional, y la mayoría de ellos son cargos o gente que trabaja, funcionarios que trabajan a las órdenes del propio patronato. Entonces, ya de entrada, ese resultado del concurso puede estar viciado. Pero es que además, en muchos concursos, el problema no viene del trabajo de los arquitectos, sino de la formulación de unas bases que es incorrecta. Y también ante esas bases mal formuladas, como en este caso, de una actitud de los jurados y de los participantes, en el sentido de que pueden ser críticos con ellos o sencillamente dejarse llevar y dejar hacer al promotor del concurso para evitar que haya fricciones o que haya algún tipo de enfrentamiento.
El objetivo, cuando estos arquitectos realmente son conscientes del trabajo que tienen que hacer y lo analizan en profundidad y proponen a lo mejor soluciones alternativas a las que plantea el concurso, es sencillamente optimizar esas condiciones para que los resultados sean mucho mejores. Hay un ejemplo paradigmático, o sea, un caso paradigmático en la ciudad de Granada, que es el que comentaba antes, el barrio San Matías. El barrio San Matías, el ayuntamiento, movido por la presión de las asociaciones de vecinos, de otros colectivos y en gran parte del Colegio de Arquitectos, que como digo en esa época era muy activo, no como ahora, que en ninguno de estos debates aparece para dar su dictamen, pues ese concurso consistía en prolongar la Gran Vía desde la Plaza Isabel la Católica hasta la Plaza de Mariana Pineda, con ningún resultado. Bueno, ahí realmente lo que se decía era que se pretendía acabar con la prostitución de la zona y mejorar las condiciones de tráfico. En realidad lo que se pretendía era abrir una gran avenida para construir edificios de gran altura, machacarse un tejido histórico y hacer una gran operación urbanística en la que algunos se podían enriquecer, porque los problemas de tráfico tampoco resolvía ninguno. Fijaros que la Gran Vía, de acabar en la Plaza Isabel la Católica, acabar en Plaza de Mariana, estamos empeorando, porque realmente desde Plaza de Mariana no tiene salida hacia ningún sitio. Entonces se presentaron al concurso 17 proyectos. Yo participé en uno de los equipos y tuvimos la suerte que obtuvimos el tercer premio. Pues de esos 17 proyectos, ninguno, salvo uno, 16 proyectos, no hicieron caso de las bases y ninguno prolongó la Gran Vía. Todos planteábamos soluciones alternativas porque pensábamos que aquello era una aberración. Era un riesgo que estábamos corriendo porque podíamos haber sido descalificados. Es decir, lo que pasa es que el movimiento fue tan completo y tan solidario. De hecho, el único proyecto que presentó una solución con prolongación era un proyecto de ingenieros y que realmente se limitaba a hacer un proyecto de urbanización, es decir, a coger la alineación que había propuesto el ayuntamiento y poner las farolas, los bancos y el asfalto. Bien, pues esa actitud de los concursantes fue seguida además por una actitud del jurado que entendió que lo que se proponía desde el ayuntamiento era una barbaridad y consideró el concurso como válidos todos los proyectos y estableció sus premios. Gracias a eso, digo, como he dicho antes, podemos disfrutar del barrio que tenemos ahora, porque con aquel proyecto se consiguió sanear a base de pequeñas intervenciones, creando algunas plazas que no existían, mejorando sobre todo los temas de urbanización, entrando en políticas de rehabilitación que eran muy necesarias, y al final tenemos que en aquel caso se pudo salvar con esa rectificación del ayuntamiento. Sin embargo, yo creo que en este concurso no ha sucedido eso. Lo más importante para todos estos debates y todas estas discusiones es lo que decíamos falta en esta viñeta, que va falta una de las grandes filósofas del siglo XX, que sobre todo lo más importante es no creer que uno es mejor que nadie. Sencillamente cada uno exponer su idea, intentar sopesarla e intentar ver si se llega a alguna conclusión. Salvador Tarragó, con el que tuve la suerte de coincidir en un estudio en una conferencia sobre la Iglesia de Obama. Salvador Tarragó es una gran autoridad en rehabilitación en este país, es director del Máster de Restauración de Monumentos de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, y él decía allí, porque la situación que se produjo allí fue parecida, se hizo una supuesta rehabilitación que era una barbaridad, todo el pueblo estaba en contra, y él decía que desde el elitismo profesional se olvidan que tanto patrimonio es la iglesia de Abamia, que era la que se había restaurado, como sus usuarios, los vecinos. Y hay una posición soberbia del autor y de la administración de considerar ignorante la postura de los vecinos cuando los usuarios están incluidos en los criterios de valoración del patrimonio determinados por las cartas de restauración y la política de la UNESCO. Es una reacción muy parecida a la que se ha producido aquí, es que cuando alguien se opone al proyecto o se le llama ignorante o se dice que es que estamos en contra del progreso. Si progreso es destruir nuestro patrimonio, que venga Dios y lo vea. A veces se argumenta, no, es que van a venir unos fondos con los cuales el presupuesto del proyecto va a provenir todo de fondos europeos, ¿vale? Y si nos dan fondos europeos para demoler la Alhambra, que eso crea mucha más mano de obra, porque eso es todo mano de obra, lo tendríamos que hacer. Yo entiendo decir, no es un argumento que vengan fondos europeos, preferimos no tener unos fondos europeos si van a servir para producir ese tipo de atentados en la Alhambra. El proyecto Puerta Nueva, el resultado final ha sido, como hemos visto, que ha generado una fuerte crítica, una gran preocupación social. Está empezando cuando algunas instituciones independientes
que realmente se encargan de velar por el patrimonio, como está empezando a dar resultados, porque inmediatamente han manifestado su preocupación, y nosotros sencillamente estamos ejerciendo nuestro derecho ciudadano a conocer, a opinar y a juzgar. No estamos haciendo ningún tipo de descalificación elitista, como viene un poco de la otra parte, argumentando que el proyecto es de un premio Pritzker, y bueno, los premios Pritzker realmente también hacen bastantes barbaridades. Fue realmente un premio Pritzker, como Zaha Hadid, la que, encargada por la Universidad de Sevilla, el Ayuntamiento y la Junta, empezó a construir una biblioteca pública en el Prado de San Sebastián, en Sevilla, en una zona verde. Al final, el movimiento vecinal consiguió echarlo para atrás, y cuando ya estaban construidas cimentaciones y arranque de pilares, pero unos pilares como de 1 metro por 3 metros de gruesos, de hormigón también, se han tenido que demoler. El problema, lo peor de esto, es que tanto el gasto que supone construir aquella cosa que era ilegal como demolerla, al final la pagamos de nuestro bolsillo. Por eso es mucho mejor oponerse desde el principio para evitar hacer ese doble gasto. Y si hay que pedir reclamaciones a alguien por hacer un gasto de dinero en algo que es inútil o que es ilegal o que no tiene todavía amparo en la normativa, pues también habrá que hacerlo. Mismo Salvador Tarragó decía respecto de este tipo de intervenciones que en España hay pocos arquitectos restauradores competentes, a los que yo llamo conservacionistas, no conservadores, conservacionistas. La mayor parte son intervencionistas, se refiere a la mayor parte de arquitectos intervencionistas de intervención modern style. Estamos muy acostumbrados ya a ver este tipo de intervenciones, y aquí en Granada tenemos algunos ejemplos que ahora veremos. Conservacionismo no quiere decir conservadurismo, un error que cometen los políticos y los arquitectos progres, a los que la palabra modernidad les sirve para todo y para nada. Realmente estos arquitectos progres, estos grandes arquitectos, estas grandes estrellas de la arquitectura, que tanto daño están haciendo a nuestra profesión, que son los principales causantes de que nuestra profesión, que era una profesión realmente valorada, una profesión cercana al ciudadano y cercana a sus problemas, a resolver problemas en la ciudad, se haya convertido en un monstruo en el que piensan que todos los arquitectos lo único que pretenden es ganar mucho dinero y hacer barbaridades. Estos son los primeros que defienden los principios del movimiento moderno cuando hacen trabajos de nueva planta. El movimiento moderno es el eslogan que se ha hecho muy popular, incluso en anuncios de televisión, que dice que menos es más. Quiere decir que cuanto menos adornos y menos añadidos y menos cosas inútiles se añadan a la arquitectura, es mejor el resultado. Sin embargo, en el patrimonio optan por la fórmula contraria, ese intervencionismo que consiste en que poner más cosas en que más es menos, porque como podemos ver en muchos ejemplos, tanto locales como del resto del mundo, cuando el arquitecto se empeña en dejar huella de su paso por el edificio, es cuando estas intervenciones, o sea, al final el edificio histórico pues resulta perjudicado por estos añadidos que estamos continuamente viendo en revistas, ¿no? Las revistas de arquitectura se encargan de sacar la parte buena, pero en muchos de ellos vemos también que se publicitan como buenos, que se le dan premios de arquitectura, incluso a edificios, a actuaciones de intervención en el patrimonio, que lo que han hecho realmente ha sido cargarse todos los valores de los edificios preexistentes. Esto casi que empezó un poco, por lo menos yo las primeras noticias que tengo, que era un poco después de acabar mi carrera, en la estación de Orsay, donde luego se hizo el Museo de los Impresionistas de París. Este era el aspecto de la estación. Y entonces, con una pretendida rehabilitación, se llegó a esta otra imagen, en la que la estación ha desaparecido por completo, para que el ego del arquitecto, en aquel caso la arquitecta Gaia Aulenti, que luego se hizo muy famosa, y además creo que este proyecto tiene un premio también de arquitectura, le encargaron el Museo de Arte de Cataluña, en Montjuïc y tal. Pues a mí al final esto me da la pobre sensación, ya veis, que ha desaparecido por completo la estructura de la bóveda, las paredes, su decoración, su profundidad, su escala, para sustituirlo por estos que parecen muestrarios de azulejos, de esos que ponen en las naves donde van las parejas de novios cuando se van a casar, a elegir el pavimento de su casa. Tiene ese tipo de cosas. ¿Dónde está la estación d'Orsay? ¿Si hace falta hacer un museo impresionista? Sí. ¿Hace falta la estación d'Orsay? Sí. Pues no hay por qué ponerlas juntas. Siempre hay sitios para todo. Es muy importante en este edificio de rehabilitación saber que, así como cuando se hace las cosas de obra nueva, la función sigue la forma, que otro de los lemas de la arquitectura moderna, es decir, que primero hay que saber cuál es la función para luego, a partir de ahí, deducir la forma que la puede albergar. En este caso tenemos que operar al contrario. Ya tenemos una forma y lo que hay que averiguar es investigar hacia atrás para saber cuáles son las funciones que pueden admitir, cuáles son compatibles, y no empeñarnos en meter con calzador determinadas funciones como este caso. Hay muchos más. Tenemos el Caixa Forum, que creo que tiene un premio.
otra barbaridad, encubierto con una operación supuestamente de rehabilitación del patrimonio. Esto realmente es una mofa del patrimonio, al final del patrimonio del edificio, que realmente era una nave, un edificio fabril, que realmente no tenía mucho interés, que yo hubiera preferido que se hubieran cargado y que Herzog y de Meuron, que son otros grandes arquitectos de este tipo intervencionista, hubieran construido su edificio de chapa corten hasta el suelo, y este recurso estructural de hacer que el edificio flote como que no tenga pilares, señores, pero si la arquitectura tradicional siempre se ha apoyado sobre el terreno, siempre ha tenido una base firme, algo como si estuviera justamente naciendo de ella, se ha nutrido además de los materiales propios del terreno, que es lo que ha identificado la arquitectura local en cada sitio. Pues de estos ejemplos tenemos muchos. Aquí tenemos uno muy reciente, el Cuarto Real de Santo Domingo, donde después de una restauración maravillosa de la cuba, lo que se ha hecho en el resto del edificio ha sido una barbaridad. Esto de tapar todas las ventanas, colocar unas marquesinas, unos materiales, etcétera. Se han cargado el posible jardín nazarí que había, no sé, investigado, y al final se ha sustituido por unas soluciones, pues digamos, como de catálogo, que en cualquier revista de arquitectura que se mire hoy en día son las que todo el mundo pone. Es realmente una lástima. Y el último que tenemos, la Escuela de Arquitectura, también con un premio reciente que le ha concedido el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos. O sea, en esta vista, para mí, lo único importante que hay es el artesonado de madera. Entonces, se ha restaurado el artesonado de madera, pero luego no le dan ningún empacho, una pérdida de respeto tremenda de colocar un alumbrado que está colgando del propio artesonado en el centro, interrumpiendo su vista para iluminar lo que el arquitecto ha aportado. Que lo que el arquitecto ha aportado ha sido nada. Quedan completamente desvirtuadas estos frisos, estas metopas que hay en el lateral, con lo cual, en estos casos, yo creo que habría que hacer justamente lo contrario. Lo que hay que hacer es iluminar la parte histórica, iluminar la parte importante, y el arquitecto, pues, con unas gotitas de humildad, quedarse en un segundo plano. De hecho, en esta otra foto, por ejemplo, que es realmente lo que se ve, el artesonado está completamente oscuro, no se ve nada, como si no existiera. Se ponen unos focos 2 metros por debajo, con lo cual, si uno intenta mirar hacia arriba, no ve nada porque resulta deslumbrado, con lo cual, a mí que a esto le den un premio de rehabilitación, pues la verdad es que me parece que está completamente fuera de lugar. Seguro que con eso tengo muchas críticas de mis compañeros, que son todos muy aficionados a aplaudir este tipo de intervenciones, pero para mí lo más importante en estos casos, yo se lo cuento a mis alumnos, que lo más importante en estos casos es acercarse con humildad a los edificios y con ganas de aprender de ellos, no con ganas de exhibirte y de enseñar lo bueno que tú eres al final para poner 4 placas de pladur, que muchas veces no consisten mucho más.